Siddhartha nació en el reino de Kapilavastu, en el norte de la India, actualmente conocido como Nepal, en la dinastía de los Sakyas. Era hijo del rey Suddhodama y la reina Mayadevi. Según la costumbre, Suddhodama llamó a un sabio para que viera a su hijo. Signos supernaturales indican que este recién nacido será un gran asceta o se convertirá en un gran rey, le dijo el vidente. Al escuchar estas palabras, Suddhodana decidió resguardar a su hijo del mundo exterior y lo confinó al palacio, donde lo rodeó de placeres y riquezas. Entonces sucedió lo inevitable. A pesar de los esfuerzos, Gautama un día salió del palacio. Vio 4 cosas que cambiaron su vida para siempre: un anciano, un enfermo, un muerto y un renunciante. Al saber que las primeras 3 no eran visiones extrañas, sino el destino inevitable de todos los seres humanos, Siddhartha se conmovió profundamente. A los 30 años decidió renunciar al lujo de la vida del palacio para encontrar la respuesta al problema del dolor y del sufrimiento humano. Se acercó a su esposa y a su hijo, que estaban dormidos, y se despidió de ellos en silencio. Posteriormente, ambos se volverían sus discípulos. Siddhartha llevó a cabo varias prácticas espirituales para realizar su verdadero ser. Primero, se encontró con 4 ascetas que practicaban sus disciplinas con mucha intensidad. Decidió unirse a ellos y llevar una vida de renuncia extrema en los bosques, pero pronto llegó a la conclusión de que ese tipo de existencia no conducía a la paz y a la autorrealización, sino que simplemente debilitaba la mente y el cuerpo. De aquí proviene otro de los puntos de las enseñanzas del budismo, el sendero medio. De su experiencia en el palacio y en los bosques, Buda concluye que el camino no está ni en el extremo de los placeres sensuales, ni el de las austeridades y las penitencias. Después de 7 años de búsqueda, decide sentarse en meditación con la inquebrantable determinación de no moverse hasta haber comprendido y realizado la verdadera naturaleza del ser. Mientras estaba en meditación profunda, bajo una higuera conocida como el árbol de Bodhi o árbol de sabiduría, Gautama experimentó el grado más alto de conciencia llamado nirvana. En sus propias palabras, la realidad que vino a mí es profunda, y es difícil de ver o entender por qué está más allá del pensamiento. A partir de su iluminación, Siddhartha Gautama fue conocido como Buda, el iluminado. Al comenzar su enseñanza, pronto tuvo muchos discípulos en India, ya que la mayoría de hindús había quedado apartada por el brahmanismo ritualista. Buda proclamó su mensaje durante 45 años y estableció su comunidad de discípulos o sangha. Murió a los 80 en la luna llena de mayo, y es por eso que es la más sagrada para los budistas, ya que en él no solo nació y murió Buda, sino que obtuvo su iluminación. Para el tiempo de su muerte, el budismo se había convertido en una fuerza importante en la India, y 3 siglos más tarde se había extendido a toda Asia. Buda nunca dijo ser una deidad, sino más bien un guía o indicador del camino. Una de sus enseñanzas fue: ustedes, que son esclavos del yo, que le prestan servicio de sol a sombra, que viven en un miedo constante al nacimiento, vejez, enfermedad y muerte,
reciban las buenas nuevas. Su cruel amo no existe. El mensaje central de Buda es que todos podemos liberarnos del sufrimiento, producto de la servidumbre, a deseos y ansias ilusorios. Buda enseñó que la causa de todo sufrimiento físico, emocional o existencial, incluido el derivado de la muerte, es la ignorancia o el olvido de nuestras verdaderas naturalezas. Por otro lado, Buda exhorta a no creer nada que uno no pueda experimentar por sí mismo. El fundamento de las enseñanzas es que todos los seres tenemos la misma naturaleza de verdad, amor y belleza. Y no es posible que haya algunos que estén más cerca de esta realidad que otros. Solo hay unos que se dan cuenta y otros que no. Así el objetivo de toda la práctica de las enseñanzas es el despertar a nuestra verdadera realidad, al ser, llamado iluminación en el budismo y liberación en el hinduismo. Existen 4 nobles verdades y el noble óctuple sendero. La primera noble verdad es que la naturaleza de la vida es sufrimiento. Y Buda dijo, esta, oh monjes, es la noble verdad del sufrimiento. El nacimiento es sufrimiento, la vejez es sufrimiento, la enfermedad es sufrimiento, la muerte es sufrimiento. Asociarse con lo indeseable es sufrimiento. Separarse de lo deseable es sufrimiento. No obtener lo que se desea es sufrimiento. Resumiendo, los 5 agregados del apego son sufrimiento. La segunda noble verdad es el origen del sufrimiento. Buda dijo, esta, oh monjes, es la noble verdad del origen del sufrimiento. Es el deseo que produce nuevos renacimientos, que acompañado con placer y pasión, encuentra siempre nuevo deleite, ahora aquí, ahora allí, es decir, el deseo por los placeres sensuales, el deseo por la existencia y el deseo por la no existencia. La tercera noble verdad es la cesación del sufrimiento. Buda dijo, esta, oh monjes, es la noble verdad de la cesación del sufrimiento. Es la total extinción y cesación de ese mismo deseo, su abandono, su descarte, liberarse del mismo, su no dependencia. La cuarta noble verdad es el sendero que conduce al cese del sufrimiento. Buda dijo, esta, oh monjes, es la noble verdad del sendero que conduce a la cesación del sufrimiento. Simplemente este óctuple, noble sendero, es decir, es la rectitud en el entendimiento, pensamiento, lenguaje, acción, medio de vida, esfuerzo, atención y concentración. El budismo es una doctrina filosófica y religiosa derivada del hinduismo. Proviene del sánscrito bud, que significa despertar desde las tinieblas de la ignorancia para entrar en la luz del conocimiento. Surgió de las enseñanzas de Siddhartha Gautama, posteriormente conocido como Buda, quien nació en la India en el siglo VI a.C. La iluminación es la esencia de la enseñanza budista. Todas sus doctrinas y prácticas están orientadas para ayudar al ser humano, hombre o mujer, a poder alcanzar su potencial de iluminación o nirvana.